quién es Alex. No sé si puedes contar a la gente quién es. Bueno, gracias por la invitación, Hugo. ¿Quién es Alex? Un joven curioso. Me catalogo como una persona curiosa, que le gusta aprender, que le gusta analizar la situación para proponer también alternativas. Y soy un joven que nació en las riberas del río Esmeralda, en uno de los barrios hoy en día más peligrosos de Esmeraldas y de Latinoamérica. Y creo firmemente en que las oportunidades que se te presentan son para prepararte y estar listo. Y es lo que he hecho con cada una de las oportunidades que se me han presentado en la vida. ¿Y qué cagada nos puedes contar hasta el momento que hay en Esmeralda a nivel ambiental? No sé, tú eres ingeniero forestal, pero desde tu punto de vista, ¿qué puedes ver en Esmeralda? O sea, uno de los mayores temas y de lo que siempre se habla es del cuidado del medio ambiente, pero como ciudad, la mayor cagada es decir, todos los esmeraldeños queremos la ciudad, pero tenemos un botadero de basura como el que tenemos. Otra de las cagadas puntuales que hemos visto en la ciudad de Esmeralda es, todos hablamos de cuidado del medio ambiente, pero no tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. Todas las aguas de los baños de la ciudad van directamente al río Esmeraldas y por ende al Océano Pacífico. Esa es una cagada principal, hablar de cuidado del medio ambiente y como política ambiental no tener plantas de tratamiento. Ojo, y no solamente el caso de Esmeraldas, en todos los cantones de la provincia. ¿Y qué pasa con el botadero? ¿Qué hay en sí con el botadero? Bueno, primero, el botadero no es tal como la gente lo ve, que es un botadero de basura que el municipio tiene la responsabilidad. Allí se depositan los residuos de todas las personas que viven en el cantón Esmeraldas. Entonces, eso es una cagada colectiva. Eso es el impacto ambiental que genera el botadero es una cagada colectiva que tiene que nacer para su salida de una salida también ciudadana. Entonces, tiene que vincularse la gente a la gestión integral de los residuos sólidos para evitar que todo lo que llega al botadero del jardín llegue. Tratar de darle un segundo uso a los desechos. Entonces son cosas que debemos de aplicarle y que la ciudadanía debe de hacer conciencia de que una cagada que se puede ver como algo de una administración o de un municipio se complementa con todo lo que nosotros aportamos a ese daño. Yo estaba viendo ahí en una noticia, publicidad, que iban a dar otro uso a ese espacio del botadero. ¿Es posible? No sé. Es posible y el uso principal tiene que ser un espacio de recreación, un espacio de esparcimiento. O sea, como propuesta se tiene establecer allí un parque de la familia. Entonces, lo que no se puede establecer en esa zona y sobre todo en la zona donde funcionaba anteriormente el botadero del jardín es establecer una obra de construcción, una infraestructura más de 3 pisos por el tema de las condiciones del suelo. Ahora, para realizar este tipo de trabajo tiene que realizarse una mayor inversión, pero la recomendación hacia el alcalde y desde la Dirección de Ambiente fue el establecimiento de un parque y el alcalde nace con la idea del parque de la familia, que es también mitigar un poco los impactos de todo lo que ha causado a lo largo del tiempo el botadero. O sea, a mí me llama mucho la atención el botadero y sobre todo lo que hay alrededor de ese tema. Por ejemplo, hay un compañero que está en TikTok grabando gente que bota basura fuera del horario laboral, creo que es el gato, no sé qué, Sí. Y que, o sea, que la conciencia del botadero entra por ahí también. O sea, esa es la mejor estrategia de educar una ciudad. Primero, no solamente grabándolo, porque lo que él hace es los expone. Eso. Y al exponerlo, la gente por vergüenza, ¿qué hace? Retira su fundita y se la lleva a la casa. Está generando conciencia y yo soy una de las personas que felicito, porque eso es parte de la educación ambiental. Entonces, no es decir, tengo 20 recolectores y los recolectores me funcionan si no hay un plan de educación ambiental para la hora a la que sale la basura, a la hora que hay que sacar nosotros nuestros desechos, porque no es lo mismo a la hora que sale el recolector e inicia la ruta que a la hora que hay que sacar los desechos. Entonces, son parte de la educación ambiental que se debe de implementar y que es una de las mejores maneras, exponiéndolos, porque hay una frase que se conoce que dice, el esmeraldeño es el mejor ciudadano cuando no está en su ciudad. Allá nos guardamos la funda del chicle en el bolsillo si estamos en Cuenca o en Quito. Ni siquiera te dicen orina en cualquier parte. No, estamos en Quito, aquí nos multan. Porque puede estar más expuesto. Entonces, Sí. O sea, aquí nosotros decimos, yo pago mis impuestos y tiro la basura nada más. Pero en otras ciudades no hacemos lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque se ven expuestos en otras ciudades. Entonces, la iniciativa que tiene el compañero, porque es un funcionario también del municipio, de exponer a las personas es una forma de educar también a la gente, porque no has visto que se ha multado a alguna de estas personas. Simplemente ellos, al verse expuestos, lo que hacen es reculan en sus acciones. Dale. A mí otra de las cagadas que me preocupa mucho, bueno, que para mí es una cagada, es tener la refinería en Esmeralda y que no haya, por ejemplo, digamos que una retribución a todo lo que sufrimos con la refinería. Entonces no sé si hay alguna otra cagada en torno a eso. Literalmente la mala administración, porque eso es una cagada cantonal. Primero, la no planificación del territorio, porque la refinería literalmente ya está en el centro de la ciudad.
que debería de estar en un área aislada de la ciudad por los impactos contaminantes que genera. Pero por la mala planificación, el desarrollo urbano no programado, se da que la refinería ya está en el centro de la ciudad y allí nos generan un sinnúmero de contaminantes como material particulado, entre otros aspectos. Entonces, y es algo que ya ahorita decir, cambiemos la refinería es buscar una inversión de más de 1.000 millones. Y decir, vamos a mover la ciudad ya no se puede porque ya tenemos barrios y zonas asentadas en algunos de los sectores alrededor de la refinería. Entonces, es buscar alternativas y sí se puede vivir, siempre lo he dicho. Sí es posible vivir en un ambiente donde el cuidado ambiental vaya de la mano con el desarrollo de la ciudad. Y ahí entra apostarle a infraestructuras verdes. Hoy donde nos encontramos es una apuesta a eso, a una obra pequeña, pero que te da la visibilidad de la ciudad y te da una conciencia del cuidado, de que tienes que cuidar este paisaje para la gente que viene. Entonces, sí es posible establecer este tipo de iniciativas y este tipo de obras. O sea, y de tu profesión, ¿qué otras cagadas has identificado? O sea, aquí en Esmeralda. Más que identificar, me gusta hablar más de las cosas que me han pasado. Dale. ¿Qué cagadas de la profesión? Yo me dedicaba al tema de las consultorías ambientales, a la legalización de tierras rurales. Una vez me fui a hacer una medición en la zona norte de Esmeraldas, específicamente en la parroquia al lado de Anchayaco, San Francisco de Ónsoles. Y fui con el GPS a tomar el trabajo y no me di cuenta que la pila estaba a medio. Okay. En la mitad del trabajo, o sea, no es lo mismo del trabajo que se hace ya ahora con los equipos tecnológicos que ir con una pila gastada al campo a caminar 4 horas y cuando te das cuenta a las 4 horas la pila está gastada o no se te guardaron los puntos. O volver y... Entonces me tocó volver una semana después a tomar información. Y allí en algunas, a veces no guardar los proyectos ambientales, proyectos que toman días en construir y que cierro la computadora y al siguiente día no está el proyecto. Entonces me han pasado de todo, que te da experiencia, porque las cagadas son experiencias de la vida y lo que te dice, estas son las formas de hacerlo de la manera correcta. Entonces, cagadas en esta vida he tenido de todas, de todo tipo, desde pequeñas hasta grandes. Y a nivel, no sé, personal. A nivel personal, mi mayor cagada personal. O la última, ¿cuál es la última? Mi mayor cagada personal, haber incursionado en la política. ¿Haberte metido en la política? Haberme metido en la política. ¿Qué cagadas hay en la política? Primero, te ponen en el ojo público. O sea, eres sujeto a la crítica de cualquier persona muchas veces sin conocerte, porque hay muchas personas que nunca han tratado conmigo. Nunca han tratado, pero tienen su propio criterio. ¿Por qué? Porque te expones al ser un funcionario público, al ser un director, al estar vinculado al tema de la política. Cuando fui dirigente estudiantil también, o sea, como te digo, es algo que ya te deja de experiencia y saber que la política, tienes que estar preparado para estar en la política. Entonces, para mí, ingresar a la política o incursionar, porque no me considero político, no soy un político. Yo me estar ahí en ese ambiente yo político. Me considero un técnico que trabaja del lado de los políticos o cerca del área política, porque estar en la función pública es ejercer un rol político. Por ejemplo, ¿qué le recomendaría a la gente que está pensando ahora mismo involucrarse en la política? Porque siempre se critica mucho de que queremos gente nueva, con otras ideas, no sé qué, pero mucha gente se aguanta porque queda expuesto. Allí entra el aspecto y que tú lo mencionaste. ¿Qué le recomendaría? Prepararse. Para poder llegar con ideas, llegar con propuestas. No es solo decir, yo quiero ser concejal, quiero ser alcalde, quiero ser presidente, sino saber para qué y a quiénes vas a servir y cómo vas a servir. Porque no vas a llegar recién al puesto, un puesto de 4 años, a tardarte construyendo un proyecto que se te lleva 6 meses. Entonces, para llegar a estos espacios, tú tienes que tener propuestas que mejoren, ya sea tu sociedad o ya sea un proyecto mayor, un proyecto macro o colectivo. O sea, y... Por ejemplo, si en Esmeralda hay personas nuevas interesadas en la política y que no quieren exponerse, ¿es posible? Sí. Sí. Sí hay, o sea, ¿cuál es la ventaja? Que los medios de comunicación te dan otra forma, otra alternativa de hacer política sin tener un contacto directo a veces con la gente y que muchas veces allí, ¿qué es lo que más funciona? El marketing. Que es el mensaje que transmitas, la idea que quieras transmitir. Entonces, pueden incursionar en la política. Yo siempre cuando me preguntan cómo tú has visto la política, como una de mis mayores experiencias. O sea, ¿Desde dónde me quiero mantener a partir de ahora en la política como un referente profesional para aspectos técnicos de construcción de política? ¿No te ves como alcalde? Nosotros nos podemos ver de cualquier forma, Hugo, pero creo que lo importante es trabajar para poder llegar a ese punto. O sea, si te visionas dentro de la política, querer estar como autoridad y no servir, es donde no tienes un objetivo político. O sea, los puestos o las designaciones se dan en función al trabajo que tú hagas. Los resultados se ven después
del beneficio que tú prestes a la sociedad. Si tú llegas a un puesto como alcalde es porque tu trayectoria profesional lo permite, o tu trayectoria personal te lo permite. Entonces, lo que tú hagas va sumando para poder escalar cada día en el ámbito profesional. Como te manifestaba al inicio, yo vengo de uno de los barrios más peligrosos. Entonces, ser hoy el director de ambiente del municipio de Esmeraldas para mí ha sido un sinnúmero de experiencias, aprendizajes, subidas y bajadas. No ha sido una... Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo llegas hasta ahí? ¿Cómo llego? Un poco en resumen. Muchos creen que no, porque anduve en campaña política aplaudiendo. No, nunca estuve en la campaña del alcalde, nunca participé en la campaña del alcalde y eso lo sabe. Es más, algo una cagada que confieso aquí. Yo no voté por el alcalde Vico Villasís. Yo no voté, y no porque... Ya somos dos. No porque me caía mal el candidato, porque... No, yo no voto en el Cantón Esmeraldas, que mucho hay. Y ahí para los que preguntan también, que esto es una exclusiva. ¿Quieres ser concejal del Cantón Esmeraldas? No voto en Esmeraldas. Okay. ¿Cómo puedo ser concejal? ¿Cómo puedo ser alcalde? Si no voto... O sea, pero eso es un impedimento. No. Es un impedimento. ¿Sí? 2 años antes tienes que hacer el cambio del lugar. Un ejemplo. Okay. La prefecta había manifestado que quería ser alcalde de Atacama, porque su domicilio lo tiene registrado en Atacama. Entonces, mi domicilio está registrado en el Cantón Quinindé. Yo desde que cumplí la mayoría de edad voto en Quinindé. Nací en Esmeraldas, criado en Esmeraldas, pero mi derecho al sufragio lo ejerzo en Quinindé. ¿Por qué? Porque en algún momento de joven pensé que la política era más transparente en un cantón más pequeño como Quinindé. Ya, pero vas desde la isla hasta... ¿Cómo llego? A ver, primero estudié en un colegio técnico, primero en un colegio religioso, el Colegio Madre de Salvador, que antes quedaba en la isla, ahora queda en el sector de Codesa. Ya, es verdad. Luego pasé a lo que le llamaban la ciudad de los muchachos, que es el Colegio Ángel Barbizot, que quedaba en las riberas. Volví a las riberas, salí de las riberas a estudiar a Codesa y regreso a las riberas. Y estudio en el Colegio Ángel Barbizot una carrera técnica. Ahí incursioné primero en la política. O sea, Ángel Barbizot es bastante conocido por lo técnico. O sea, allí ingresé y me convertí en el vicepresidente del colegio. Y era presidente de mi curso. ¿Cómo fue la campaña de la vicepresidenta? Eso era, en ese tiempo, las campañas de los estudiantes era Miniteca y Bonai. Miniteca y Bonai. Perdí por el compañero que estaba de candidato a presidente. Yo les doy Bonai para todo el mundo y fiesta piscinada en mi casa. Y era eso, o sea. Sí, yo me acuerdo, y eso es una lectura también del posible votante a futuro, que es lo que le convence para obtener el voto. Entonces, de allí salgo del colegio, paso a la universidad, paso por algunas experiencias. Me fui a Quito a trabajar vendiendo comida con un tío, lavando platos en la madrugada con el agua fría de la sierra. Luego de eso intenté estudiar en la Universidad Central, tuve algunos tropiezos. Intenté ingresar en la Fuerza Aérea. Ahí también me quedó otra experiencia que para ingresar en la Fuerza Aérea te hacen unas pruebas médicas, entre ellas una radiografía de la columna. Y necesitas tener la columna al menos gente queda fuera con 2 grados. Pero ¿qué resulta? Después te cuentan cuál es el truco. Tienes que enyesarte un día antes e irte a hacer la radiografía con el yeso puesto. Porque nadie tiene la columna recta. Un ejemplo, por la forma en cómo nos paramos, cómo nos sentamos. Y eso es una estrategia. ¿De quién era el consultorio donde te ibas a enyesar? De un comandante de ahí mismo de la Fuerza Aérea. Todos los que iban a ese consultorio antes, que pagaban un buen dinero, te ibas a hacer el examen. Yo reprobé y dije, bueno, claro, porque me cansé. No sabías el truco también. Me cansé de intentarlo fuera de otra ciudad. Regreso, que siempre he dicho, cuando tú actúas bien, Dios está de tu lado. Regreso de Quito a Esmeraldas y me paro en Quinindé, una parada, siempre era mi parada obligatoria porque mi papá vive en Todos Quinindé. Los caminos nos llevan para Quinindé ahorita. Y nos llevan para Quinindé, 3 de julio estamos por allá. Y te cuento que llego a Quinindé y me encuentro un señor muy especial, un sociólogo. Fue mi primer jefe formal, puedo decirlo, Ángel Jacob. Me dice, ¿tú quieres trabajar? ¿Tú sabes de computadora? ¿Dónde me lleva a trabajar? A la empresa Endesa Botrosa, la mayor empresa de madera del país. Ok. La que hace Playboy y todo eso, del grupo Durín. Ahí todavía no estabas estudiando en la U. Todavía no había ingresado a la U, pero ya trataba temas. Yo allí entré como asistente de manejo forestal, sin saber que yo iba a seguir ingeniería forestal. Porque lo mío era seguir ingeniería en minas y petróleo, ingeniería civil. Y voy y trabajo un año, prácticamente estoy en la empresa, en el grupo Durini, como asistente de manejo forestal. Conocí a un gran amigo, Orlando Estupiñán, ingeniero forestal también, que es una de mis referencias para estudiar esta carrera. Y luego de esto, digo, bueno, ¿qué me lleva a salirme de ese trabajo? El sueldo. Mi amigo hacía mi mismo trabajo y cobraba 3 veces lo que yo cobraba. Por el título. Por el título. Entonces dije, no, yo quiero crecer y para crecer, si necesito el título, voy a estudiar. Renuncié y llegué a Esmeraldas, a la universidad pública, la única universidad pública de la provincia, Universidad Vargas Torres. Pero ya estaba el bichito de la política. El bichito de la política y de la forestal. Y de prepararte bien. Entonces,
Yo no, mi familia nunca ha sido de recursos, mi mamá nos crió solo a 3 hermanos, 3 profesionales todos, pero con complicaciones en la parte económica. Entonces, ¿cuál fue mi oportunidad? Ser un becario. Mientras yo estudiaba, yo me convertí no en becario de la universidad, sino becario CENESIC. Yo fui uno de los primeros grupos de becarios CENESIC. Esta beca me ayudó a mantenerme porque me daba una sostenibilidad, pero siempre me ha gustado ayudar a los compañeros. Y en ese tiempo creo que la beca duraba toda la vida. Todo tu grado. Todo el Claro. grado, sí. Te Sí, pagaban sí. mensualmente. Sí, entonces, sí. Y además, cuando llegabas a la etapa de titulación, también te daban un adicional. Claro, ahora sé que es por año, una beca por año. Sí, entonces, me dieron para toda la carrera, que esa beca me ayudó a sostenerme, a poder movilizarme, porque yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Era del centro de la ciudad, moverme todos los días. Y luego en las tardes ir a recibir inglés al campus Nuevos Horizontes. Claro. O sea, yo llegaba a mi casa, salía a las 5 de la mañana y llegaba a mi casa a 10 de la noche como mínimo. Y era todos los días ese trajín. Entonces, había que costear la comida, copias, impresiones, porque en ese tiempo las copias y O las impresiones... aguantar hambre, porque... O aguantar hambre. Sí, porque a veces no había para Entonces, el sándwich. desde ahí, ¿qué fui aprendiendo? Que la perfección y tratar, que nunca es posible llegar a la perfección, pero prepararte y tener conocimiento te abre más puertas. Entonces yo comencé a prepararme y me gustaba ayudar a los compañeros. Llegué a un 4º, 5º semestre y dije, vamos a intentarlo de nuevo en el tema del servicio, que lo que le llaman la política para mí es servicio. Y decido primero meterme a la dirigencia estudiantil. Tú estás en la FEWE, ¿no? Conocí a personas interesantes y que han marcado un hito en lo que yo conozco de profesionales también, entre ellos Leonardo Godoy, un excelente profesional, a otros profesionales también que estudiaron conmigo y hicieron dirigencia, y que fueron dirigentes de peso y preparados para debatir con un docente que tenía una maestría, que tenía un doctorado y debatía en unas sesiones de consejo a nivel de altura. Y decido meterme. Los compañeros llegamos a un consenso, Alex Benalcázar candidato a la FEWE. Y los otros del Consejo Superior. Primero fue la candidatura a la FEWE. Fue una elección bastante atropellada, con bastantes irregularidades. Recién se estaba retomando el tema de recuperar la dirigencia estudiantil después de muchos años que no se había hecho una elección en la universidad. Un poco para la gente que no conoce qué es la FEWE. La Federación de Estudiantes Universitarios. No. Entonces, es el máximo órgano de gobierno estudiantil dentro de las universidades. En todas las universidades existe un presidente de FEWE. Decidimos participar como movimiento universitario, constituimos un movimiento nuevo, un movimiento que tuvo resonancia, que tuvo la aceptación. Y luego de esto participamos antes de llegar a las sesiones a la representación estudiantil, que llegamos 3 compañeros. Participamos en una elección a rector también, donde fuimos el movimiento contrario al rector que ganó y sacamos más votos en estudiantes. En estudiantes le ganamos, en docentes la perdimos. Y el voto del docente era el que pesa para elegir al rector. Claro, tiene un porcentaje más alto. Posterior a eso, bueno, no era solo quedarte como espectador, decir ya participé de la contienda y no llegar. Había otra elección posterior que se dio, que era la representación estudiantil, que son los estudiantes que participan del cogobierno, que le llaman el consejo universitario, que es donde se toman las decisiones de la universidad. Decidimos participar como movimiento nuevamente, allí ya fueron unas elecciones más transparentes. Llegamos al puesto con los 3 compañeros que participamos en cosas importantes como fue la categorización de la universidad, la acreditación de la Universidad Vargas Torres después de haber estado intervenida. Y entre otros aspectos pudimos construir el primer reglamento de carrera y escalafón de la universidad, el reglamento de régimen académico, que hoy son instrumentos importantes para el tema, la toma de decisiones dentro de la parte académica de la universidad y que sigue teniendo actualizaciones, que es importante. Entre otros aspectos que sí desarrollamos, y de allí, estando en la universidad, siendo representante estudiantil, nace mi primera hija, antes de asumir el cargo de representante estudiantil. Y la mamá de mi hija, en ese tiempo mi novia, estudiaba también. Y estudiaba en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Entonces no podía, yo llevaba, si iba a las sesiones de consejo, iba con mi hija. Y era, ¿quieren que yo me reúna con ustedes? Me aceptan a mi hija dentro de la sesión. Porque así como ustedes dicen, yo soy autoridad, yo también soy una autoridad electa por los estudiantes. Y nadie me va a vulnerar el derecho a estar conmigo. Yo llegaba y la sentaba. Por eso tengo fotos de mi hija en el rectorado, en sesiones de consejo, en la universidad, haciendo mis prácticas profesionales. Ella está ahí al lado conmigo. Mientras la mamá también estudiaba. Ahora, hoy en día, la mamá de mi hija es profesional, yo soy profesional. Mi hija, creo que el vivir en ese ambiente se le inculcó la cultura de leer. 8 años y ya lleva 2 libros. Entonces son cosas que te dicen, que te dan experiencia. Como te digo, le llamamos cagadas, pero son experiencias que te ayudan a ser una mejor persona o a mejorar como profesional. Entonces, ¿y de ahí sales de la U? Salgo de la universidad y estoy entre
enseñar clases, impartir cursos y monto mi primera empresa, Alpha Green. Una de las experiencias más lindas, madrugada, porque no es que contraté a alguien que me haga la constitución en una empresa legalmente constituida en la superintendencia de compañía. Yo aprendí todo el procedimiento, porque no contaba con los recursos para decirle, a ver, hágame una minuta estándar o el estatuto de la empresa. Me fui y me puse a estudiar primero. Como siempre he dicho, prepararte para poder ser bueno. Alpha Green la construyo en el año 2020-2021, proceso de pandemia, justo en la pandemia. Yo buscaba una oportunidad porque todo el mundo estaba encerrado y yo estaba preparándome para salir. Construyo la empresa y empiezo a dictar cursos de topografía, de levantamiento planimétrico. Toda la parte constitutiva de la empresa, los recursos, el capital de los socios, lo que se pagó a la cuenta del banco, lo pagué con los cursos que dicté. No salió un solo centavo de mi bolsillo. Eso quiere decir que las personas que se capacitaron pagaron la constitución de mi primera empresa. Esta empresa me da conocimiento. Ahí me vuelvo a vincular con algunos actores políticos a quienes les prestaba los servicios totalmente gratuitos, sin esperar una retribución económica. Entre ellas construí la propuesta de un vivero municipal para el Cantón Esmeralda, hice la revisión de algunos proyectos ambientales en la provincia, participé en un proceso y realicé un proceso, ejecuté una reforestación de cuencas, un contrato con la prefectura. Yo creo que la prefecta ni idea de saber que ese proceso lo ejecuté yo. Yo hice un proceso de reforestación totalmente completo, se entregó, la obra fue hecha en el 2021, 2022, si no me recuerdo, que fue mi primera experiencia como contratista en un sector público. Mientras estaba en la oficina, yo siempre he buscado cómo ir creciendo. Entonces, recibo una llamada de la Universidad Vargas Torres para ser docente ocasional en el sistema de nivelación y admisión. Di clases de física y química allí en la universidad, y alrededor de un año y medio. Pero por las irregularidades de los sueldos y todo eso, yo ya tenía una hija, te buscaba pagar arriendo en la oficina donde operaba porque no eran las clases presenciales, sino que eran virtuales. Decido dedicarme más que todo a la consultoría. Y en algún momento, dentro de ese, estoy en la consultoría, decidí continuar estudiando una maestría en manejo forestal en la Estatal de Quevedo. Ahí en esa maestría conocí a lo que iba a ser mi siguiente contacto o mi siguiente nivel. Me llama un compañero de la maestría y me dice, Alex, el Ministerio del Ambiente necesita un técnico como tú, que esté pilas, que quiera... ¿A Esmeralda o...? A nivel nacional. Ah, ok. Bueno, yo necesitaba la oportunidad de trabajo, me presento en Quito, conozco al gerente del proyecto, me dice, Alex, inicia tal día. ¿Pero en qué ciudad inicias? Para mi suerte, en Esmeraldas, en el control forestal de Tachina. Estoy en el control forestal. ¿Ellos sabían que eras de Esmeralda? Sabía que era de Esmeralda. Y luego de eso, la experiencia del Ministerio del Ambiente me permitió recorrer, puedo decir, la mitad del país. Estuve en Baeza, estuve en el Oriente, estuve en la Sierra. O sea, recorrí todo el país, todo donde hayan controles forestales. Estuve en lugares donde el control, la población más cercana era a 10 kilómetros. O sea, si tú estabas en ese control era trabajar. Yeah. Y estando en el Ministerio del Ambiente, un 12 de mayo, si no me equivoco, fue porque la posesión de los alcaldes son los 16 de mayo, fue un 12 de mayo. Estaba específicamente, nuevamente, a un año casi de trabajar en el ministerio, en el control de Tachina, en el mismo control donde inicié. En el redondel, ese ahí. Y recibo una llamada de un gran amigo, Jairo Laya. Jairo, no le contesté. Le contesto, me dice, ¿dónde estás? En Esmeralda, le digo, estoy en el control, pero estoy en jornada. Necesitamos reunirnos contigo. No puedo, Jairo, después conversamos. Cerré la llamada. A la tardecita noche me vuelve a llamar, oye, contesta. Ya me dice, como no quieres hablar conmigo, te va a pasar con quien tienes que hablar. Me pasan, ellos estaban en Quito, me pasa a Vico Villasís. Me dice, mira, a mí me han dicho que tú eres un profesional, yo te quiero en el equipo. No es que me dijeron, te vamos a cobrar tanto por el puesto, no. Tu perfil profesional quiero en el equipo. Y desde allí renuncié al ministerio. La llamada fue el 12, renuncié el 13 de mayo. Ministerio del Ambiente. Hasta que me aceptaron la renuncia tardó 2 días porque tuve que conversar con el jefe, explicarle que era una oportunidad laboral. Es más, me tocó esos 2 días pedir vacaciones. Para hacer todas las gestiones. Para poder hacer las gestiones del ingreso al municipio. Y el jefe me llama y me dice, espero no sea un trabajo de 1 semana porque aquí en el ministerio valoramos tu trabajo. Ya. Jefe, me voy. A mí me han dicho que las oportunidades y los retos están para esto, para asumirlo. Y yo me siento preparado para asumir este reto. Bueno, Alex, te deseamos bien. Con decirte que aún no he cobrado mi liquidación del Ministerio del Ambiente. ¿Y cómo así? Porque llegué a una ciudad donde tú dices ser director es bonito. No, llegué a una ciudad donde todos los meses tienes una emergencia. Yeah. Donde no era lo que te pintan en el tema ambiental.
y las emergencias te consumen totalmente tu tiempo. Entonces, nosotros hemos tenido, desde que llegamos a la administración, alrededor de 15 emergencias. Son emergencias que te duran 6 meses, un ejemplo. Aún se estaba levantando información del tema del sismo. Ya. Aún se emite información a los ministerios por el tema del derrame de petróleo. Aún se hace control y seguimiento a las zonas afectadas por el derrame de hidrocarburos. Y así hemos tenido un sinnúmero de emergencias. Nos pasó lo del Camal, el botadero, el incendio del botadero del Jardín, los permisos ambientales, la minería que había en el Cantón Esmeraldas, que nos consumieron el tiempo y me consumieron mi tiempo personal y que no me han permitido realizar estas gestiones. He tenido la oportunidad de sentarme con la ministra, con el viceministro, con mi anterior jefe, en la misma mesa. Y aún así no he podido hacer las gestiones porque cuando voy por un tema oficial del municipio. Y ahora que toca la última emergencia, o sea, ¿qué cagadas hubo alrededor de la última emergencia que fue el derrame de petróleo aquí en Esmeralda? Que nos dejó sin agua, que afectó a un montón de familias. No sé, por ejemplo, mira, desde el Ministerio del Ambiente, si identificas cagadas por ahí, desde Petroecuador mismo, de la refinería, o desde el municipio mismo, no sé. Yo no creo que desde el Ministerio y de Petroecuador hayan habido cagadas. Hubo ocultamiento de información, que es diferente. Pero no es una cagada eso. No, porque eso fue para beneficio de ellos. Cuando tú lo haces y dices, no, se está generando un daño y no sabía que iba a hacer ese daño, iba a tener esa magnitud, es una cagada. Yeah. Pero ahora, si tú sabes lo que está pasando, conoces la magnitud de lo que puede ocurrir y ocultas la información, no es una cagada, eso es malicia. Yeah. Y allí pasó algo muy especial. La falta de herramientas no permitieron tomar decisiones a tiempo. No es lo mismo que hubiésemos tenido herramientas técnicas que nos permitieran mapear todo el río Esmeraldas y poder controlar la afectación y establecer hasta recomendar más barreras de contención, que fue lo que no se hizo. Nosotros solo escuchamos de que habían 2 barreras de contención, una que la pusieron en la planta de agua potable y otra que estaba en el puente de Vichy, y de ahí otra hacia arriba aquí Quimindé. Y que eso con una lluvia se desbordó varias veces. Sí. Entonces, no hubo un monitoreo adecuado, no se invirtieron los recursos adecuados para el manejo de esa emergencia. Ya después lo que se hizo, eso sí fue una cagada garrafal, de que hasta la fecha tú no tienes un informe oficial del Ministerio del Ambiente del incidente. Claro. No tienes un reporte oficial, no tienes un plan de mitigación. ¿Por qué? Porque allí sí, para mí, por parte del Ministerio, fue una cagada garrafal. No establecer el plan de reparación integral, sino que permitirle a Petroecuador que diga, a ti te doy $450 y tú di que no pasó nada. Que fue lo que se hizo con muchos de los barrios de la Ribera, con muchas personas que en función a su necesidad, denme que esto me beneficie. Pero no ha habido un plan de reparación, no ha habido una mitigación de los impactos que causó esto. Y esto yo te comentaba antes de iniciar a grabar, trae repercusiones directas a la economía, no a corto plazo, sino también a largo plazo. Un ejemplo, la pesca artesanal en el río Esmeralda, ya no la vamos a ver. O sea, si nos vamos ahorita no vas a encontrar nadie que pesque en el río Esmeralda porque saben que no van a encontrar nada. Que sí, la contaminación bajó, la corriente se llevó, sí, pero estamos hablando de hidrocarburos. Los metales pesados del hidrocarburo están en el fondo del río Esmeralda. Sí. Entonces, allí está la afectación. Y hay un estudio, justo hace una semana nos compartieron los compañeros de la ONU un estudio realizado en el río Esmeralda bajo el análisis de metales pesados. Y si tú ves la información que hay allí, es información que te dice, ya no te como un solo pescado que salga. ¿Dónde pueden encontrar ese estudio? Yo lo tengo. Yo te puedo compartir información. Y allí hay datos específicos de alteración de metales pesados en el agua, de que se encontró niveles significativos de contaminación en el agua del río Esmeralda. Y ese estudio se hizo posterior a que ya había bajado todo el hidrocarburo. Bien. Entonces, son cosas que, como te digo, para mí estas cagadas han sido experiencias. Y estas experiencias son las que tienen hoy a Alex Benalcázar en los espacios donde he podido sentarme. Creo que para mí han sido oportunidades que las he sabido aprovechar y tengo como objetivo seguirlas aprovechando, pero siempre dando mi aporte en esos espacios, dejando algo, dejando una huella de que se dio un aporte propositivo y no solamente decir vamos a estar allí por tener la foto, por tener la imagen de que fui parte de. O sea, ¿tú crees que en una próxima emergencia las podemos gestionar de mejor manera o seguiremos metiendo la misma cagada? Metiendo las mismas cagadas. Se van a seguir cometiendo cagadas. No, las mismas me preocupa, ¿sabes? O sea, puede que ocurran algunas similares, pero no las mismas. Nunca ocurre la misma cagada, pero son similares, que tal vez no se aprende de las experiencias. Pero ¿por qué te digo que se van a seguir cometiendo? Porque las emergencias dependen de muchos factores, entre ellos los factores sociales, el factor económico, la disponibilidad de recursos también, las herramientas que tengas para implementarlas y cuáles sean tus aliados, porque en las emergencias muchas instituciones creen que quienes deben de ser los aliados son los enemigos y es por eso que las instituciones redoblan en un mismo sitio y no pueden atender de manera integral. Si tú preguntas la atención de manera integral en una emergencia, rarita la vez que se ha dado y creo que no se ha dado y podría asegurarlo que no has podido hacer una atención integral
hasta semanas después ocurrida la emergencia. ¿Por qué? Porque no hay las herramientas adecuadas, no hay la coordinación adecuada también desde cierto punto, que es lo que debería de ser lo primordial. O sea, se establece un centro de crisis en un lado y una institución te establece un centro de crisis en otro lado. Entonces eso es una cagada. Ellos te pueden decir, no, ya aprendimos porque ya sabemos que el centro de crisis se maneja de esta manera. Sí, pero no has aprendido a articular con las otras instituciones, que es donde se facilita la información y se toman mejores decisiones. Yo siempre he dicho, mientras más información tengas, mejores decisiones tomas. No es lo mismo que nosotros estemos aquí hoy, solo consideremos un ejemplo, el viento. Vamos a hacer parapente aquí, pero no estamos considerando la infraestructura de abajo, el cableado eléctrico, la tensión que puede haber en la zona. Entonces, mientras más información se tiene, mejores decisiones se toman y se evitan cometer cagadas. Dale, pues dale. Eso, yo en mi cagada tengo un pequeño cuestionario, o sea, pequeñas preguntas que hago siempre a las personas invitadas, y a ver qué tú piensas sobre eso. Dale. ¿Te parece? Dale. ¿Qué piensas sobre Esmeralda? Esmeralda, un paraíso escondido, un paraíso no explotado. ¿Y de la universidad? La única universidad pública de Esmeralda. La única universidad pública, un sitio que debe vincularse más a la sociedad, que debe tener mayor vinculación con la comunidad para el desarrollo de la comunidad. Porque el eje principal de las instituciones de educación superior es ser ese motor de desarrollo, donde nazcan las principales ideas de desarrollo y los principales estudios. Que es de allí de donde nace la idea de realizar tesis o investigaciones. Dale, y para que la gente conozca tus intereses, ¿qué recomendación, qué canción le recomendarías a la gente? Yo escucho de todo, dependiendo cómo me sienta. A ver. Ahora, como te sientes ahora, una. Un ejemplo, justo ahora último he estado escuchando el último álbum de Arcángel. Ah, sacó uno nuevo. Mi peor momento. Ok. Mi peor momento. Dale. Es una música que me identifica mucho por el tema de las cosas que tú pasas y mucha gente no la conoce. Un ejemplo, nadie sabe que cuando tú llegas o crees que estás en un nivel, un estatus bueno profesionalmente, es cuando mayor presión tienes. Y cuando más puedes tener ansiedad, depresión, preocupaciones, porque ya no puedes fallar en muchas cosas. O sea, ya te consideran como un técnico que corrige sus errores y que comete pocos errores. Entonces, fallar cuando ya llegas a un punto te puede enfermar, puede hacerte. Yo ahorita, un ejemplo, soy hipertenso, 31 años. ¿Pero por qué? Por la ansiedad que me da de realizar las cosas bien. Dale. Hoy estamos aquí en Río Verde y vine por una ansiedad, por una necesidad. No soy de las personas que me nace una idea y me quedo en la casa esperando que las cosas sucedan. Yo me muevo a hacer que eso suceda. Dale. Entonces, como te digo, para mí una música que me representa en el momento, mi peor momento de Arcángel ahorita. Ok, ¿un libro? Un libro, déjame acordar. Tengo algunos libros en la cabeza. Un ejemplo, si me preguntas libros principales, cuando los guayacanes florecían, pero tengo un libro, Sangre de campeón sin cadenas. ¿De quién es? De Demetrio Aguilera Malta, si no me equivoco. Ok. Sangre de campeón. Hay varias versiones de Sangre de campeón. Eso eran libros que me regalaba mi papá porque él es periodista. Para poder conversar con él yo tenía que leer algo y decirle, yo ya leí, para tener un tema de conversación. Okay. Entonces, es un libro de superación que te habla de dos jóvenes que son gemelos, que la madre muere, el padre es alcohólico, pero ellos siempre tratan de superarse, de incentivarse, de estudiar, de prepararse. Y así tienen un sinnúmero de experiencias en la vida, pero siempre tienen como objetivo no rendirse. ¿Una película o una serie? Una serie, House of Cards. Está muy bien, House of Cards está muy bien. Sí, sí. O sea, eso para la gente que quiere seguir la política viene muy bien. Yo lo tomo como Sí. de muchas cosas que hay detrás de la política. Sí, sí, la sí. maldad que existe en la política. Yo lo veo por eso. Yo nomás lo veo por estrategia, o sea, cómo planifica, cómo gestiona. Claro, hay malicia también. Muchas autoridades ven esa serie y utilizan algunas de las cosas. Un ejemplo, infundir miedo para controlar. Ha pasado. Sí. O un desastre como los que han habido en Esmeralda para poder monitorear el tema de la comunicación. O sea, yo también más lo veo como la gestión del poder, o sea, cómo tú gestionas el poder, cómo lo articulas. el tema de el manejo de la comunicación, bueno, Sí. un montón de cosas. Entonces, Pues me gusta mucho. Para mí es una serie que te deja mucho aprendizaje. Sí, más allá de cómo rompe la cuarta pared, o sea, cómo habla con Sí. el público, eso está muy bien. Barón Noir, no sé si la has visto, también es una serie No la he visto. que va muy bien, te va muy bien. Bueno, eso, pues, Ale. No sé, algo que le quisiera decir a la gente que ve mi cagada o a la gente que vive en Esmeralda, no sé. Algo que les quisiera decir, sueñen bastante. Y no se lo dice cualquier persona, se lo dice un soñador. Se lo dice alguien que
donde varios de sus amigos de infancia criados, algunos están muertos porque tomaron una mala decisión o porque no tuvieron la oportunidad también, porque pasa que por temas de oportunidades te vinculas a algunos sitios. Entonces, soñar y no solamente soñar, sino cada sueño hay que ir trabajando para que se haga realidad. Entonces, decirles que sueñen, pero que se esfuercen para que ese sueño se haga realidad. Y eso tiene que estar acompañado con garantías, ¿no? Que se preparen. La preparación es lo que te va a abrir todas las puertas en cualquier sitio. No es decir, yo tengo el contacto. Sí, sirve la coyuntura, pero ya llegar al espacio y mantenerte es otra historia. Entonces, prepárense siempre y crean en la tierra, crean en los profesionales de Esmeraldas. Esmeraldas tiene excelentes profesionales que pueden hacer mucho por la ciudad y tiene excelentes políticos que necesitan una oportunidad. Dale, pues, dale. Muchas gracias por el espacio. Damos, gracias por la invitación. Acabamos. La acabamos, la cagada.